Hola, un saludo a todos. Bueno, hoy vamos a ver cuál es la diferencia en el régimen colombiano de protección de datos personales entre la transmisión y la transferencia de datos personales. Estas figuras a veces generan una serie de confusión en las organizaciones. Hay que tener en cuenta que la transmisión de datos personales hace referencia a que el responsable entrega una base de datos a un tercero que es encargado para que ese tercero, por cuenta de ese responsable, haga el tratamiento de esa base de datos, pero esa base de datos no es del encargado, sino que su propiedad o posesión sigue en cabeza del responsable. Un ejemplo, una empresa va a iniciar con una campaña de mercadeo o va a ofrecer un producto y para eso tiene que contratar un call center. En ese sentido, la empresa le va a entregar la base de datos de sus clientes a ese call center, a ese tercero, para que ese tercero, por supuesto, haga o lleve a cabo esa operación que le ha encargado ese responsable. Entonces, fíjense que en ese caso, la base de datos va a seguir siendo el responsable y una vez finalizado esa relación, pues básicamente esa base de datos a, vuelve o debe ser destruida, depende de las condiciones que hayan generado el contrato, pues debe volver a posición del responsable del tratamiento. Es importante aclarar que cuando hay este tipo de relación se debe fijar un contrato de transmisión de datos personales. ¿Para qué? Para que se establezcan las condiciones bajo las cuales va a operar ese tratamiento. Entonces, aquí es muy importante tener claro eso. Primero, que hay un control, hay unas características. Miremos en la parte inferior de la diapositiva, existe un control sobre la base de datos, debido a que el responsable encargado, a nombre del responsable, sigue conservando su propiedad. Entonces, eso es muy importante, esa es la principal diferencia. Y por otro lado, tenemos la figura de la transferencia de datos personales. La transferencia de datos en el contexto colombiano significa que yo le entrego una base de datos a otra organización que asume la calidad de responsable de la información. En ese sentido, ese responsable va a utilizar esa información, obviamente, bajo su independencia, bajo su autonomía, y ese responsable pues debe establecer esas nuevas condiciones bajo las cuales va a operar esa base de datos. Tengan en cuenta que para la transmisión de datos personales, esa es otra diferencia, en la transmisión yo obviamente requiero el consentimiento, pero no es obligatorio. Yo, si no tengo consentimiento del titular para entregarle esa base de datos, por ejemplo, a ese call center, yo por medio del contrato de transmisión de datos cumplo con ese requisito. Entre tanto, con el de transferencia no. Sí voy a necesitar la autorización para el tratamiento de datos personales, obviamente estableciendo unas excepciones, que son las excepciones que están establecidas en la ley 1581 del 2012, pero siempre va a necesitar autorización. Entonces, esa es, digamos, una de las principales características que encontramos. Muchas gracias.